Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Así fue. Hoy tenemos un tema apasionante de explorar. Hace un año, Argentina vivió un cambio histórico con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Un político que no solo se autoproclama como el primer presidente liberal libertario del mundo, sino que ha desafiado las estructuras más arraigadas de la política argentina. En este video profundizaremos en las circunstancias extraordinarias que llevaron a Milei a la Casa Rosada. Analizaremos su enérgico discurso anticasta y cómo logró conectar con una ciudadanía cansada del sistema político tradicional. Además, desglosaremos quiénes conforman esa casta que él tanto critica y qué medidas ha tomado para reformar un país lleno de desafíos. Acompáñame en este recorrido donde desentrañaremos no solo la figura de Javier Milei, sino también el contexto político y social de Argentina, sus tensiones internas y las expectativas que han generado en torno a su gobierno. No se lo pierdan. Hace un año Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, proclamándose como el primer presidente liberal libertario del mundo. Su llegada al poder fue como un rayo, inesperada y arrolladora. Sorprendió a todos, incluido yo. Se rumoreaba que su gobierno podría ser conflictivo y de corta duración. Pero, ¿cómo logró un simple diputado, que comenzó su carrera hacia 2019, sin un partido político nacional ni alianzas con los partidos tradicionales, conquistar a los argentinos? El secreto de su éxito radica en su contundente discurso contra la casta política y su forma directa de expresar ideas. Pero, ¿qué es la casta de la que tanto habla Milei? En términos simples, se refiere a la élite política tradicional, que se agrupa en el Estado, partidos políticos, sindicatos, la iglesia, empresas, que buscan beneficiarse de las medidas del gobierno de turno en lugar de enfocarse en el país y en la sociedad. Milei se dirige a una mayoría harta de un sistema político que ha fallado en cumplir sus promesas. Por eso, su mensaje ha calado hondo, pero el escepticismo sobre su gobierno surge de la misma casta a la que desafía. Este conjunto de intereses entrelazados que ha estado protegido por años tiene un claro interés en obstaculizar su gobernabilidad y sus planes. Para comprender un poco más de este sistema, veamos por encima quién es la casta que estaría en contra de Milei. En primera instancia tenemos a los líderes sindicales, que lejos de ser un ejemplo de democracia, han perpetuado un sistema donde el poder se acumula y se reproduce. Desde sus inicios a principios del siglo XX, han influido en las decisiones estatales, especialmente durante el régimen militar cuando Perón asumió la Secretaría de Trabajo. Desde entonces, el sindicalismo se ha entrelazado en la estructura del Estado. Además de la casta sindical, el Partido Peronista también ha jugado un papel fundamental. Este partido ha dominado el escenario político argentino durante más tiempo que cualquier otro. En los últimos 20 años, la corriente kirchnerista ha logrado gobernar durante 15, tejiendo una red de alianzas con sindicatos, movimientos populares que ha consolidado aún más su poder. Cristina Kirchner, condenada por fraude al Estado y envuelta en múltiples acusaciones, es un ejemplo claro de cómo la corrupción se ha vuelto común en estos círculos. Los gobiernos kirchneristas se basaron en repartir la renta bajo un esquema de asistencia social llamado Estado presente, que puso a organizaciones sociales de intermediarias entre el Estado y la gente. Es decir, la plata pasaba primero por las manos de los que dirigían estos movimientos sociales y que al parecer presionaban, chantajeaban y amenazaban con quitar estas ayudas a los más débiles, a cambio del apoyo político. Algo muy común en Latinoamérica, ¿no? Esto está siendo investigado y ya hay varias causas judiciales sobre el tema. Pero, ¿por qué es crucial entender todo esto? Porque Milei ha encontrado la forma de desafiar a la casta. A principios de su mandato implementó una política de transparencia en la asignación de esta ayuda social, eliminando intermediarios y duplicando la inversión en asistencia social. Este cambio ha sido clave para la gobernabilidad de su administración. A pesar de los ajustes económicos, no se percibe un descontento social y su imagen positiva se sitúa en un sorprendente 53%.
Un punto a destacar es que Milei llegó al poder prometiendo ajustes, lo que ha permitido que su implementación no genere la sorpresa que podría esperarse. Sin embargo, lo que más ha impresionado ha sido su manejo político. No sé si recuerdan el debate sobre el financiamiento universitario. Mientras la mayoría clamaba por un aumento en el presupuesto de las universidades públicas, él propuso auditar el uso de esos fondos, cambiando completamente la narrativa pública. También con el ahora de moda principio de revelación, ha demostrado quién es y quién defiende a la casta, al proponer leyes que benefician a los argentinos y que son rechazadas por el Congreso en una o ambas cámaras, como la de reforma electoral o la ley de transparencia sindical. También la ley de ficha limpia, que niega la posibilidad de ser electos a una persona que tenga sentencia firme o doble sentencia, como es el caso de Cristina Kirchner, que evitaría la cárcel teniendo los fueros de diputada nacional. Esta no es una ley en contra de Cristina Kirchner, sino en contra de la corrupción, en contra de los corruptos, que usan la ley al Estado para no pagar sus consecuencias. Pero también ha tocado otra casta, como la empresarial, con las medidas de desregularización y la apertura del mercado. Aunque falta mucho por hacer, esto ha sido el puntapié inicial para el fin de los oligopolios en Argentina. Estas desregularizaciones permiten que más empresas compitan, evitando los monopolios y oligopolios, donde unas 3 o 4 empresas se reparten los clientes e imponen unos precios no reales a los servicios que ofrecen, como es el caso de las telecomunicaciones en Argentina. Esto es mucho más difícil de ver porque una empresa no se hace de la noche a la mañana y aún en el panorama, aunque es esperanzador para los negocios, nadie va a invertir miles de millones de dólares en un país que puede ser otro en 3 años y donde los avances obtenidos en materia de libertad económica pueden fácilmente desaparecer. Esto lo digo porque hace unos meses se eliminó la norma dentro de la administración pública, donde los cargos eran hereditarios en algunos entes del gobierno. Sí, en pleno siglo XXI, si tu padre trabajaba en alguno de estos entes gubernamentales y fallecía, tú como hijo heredabas un puesto de trabajo dentro del mismo. Los gobiernos anteriores podrían argumentar que esta norma era desconocida. Eso como mucho. Pero no, esta misma norma había sido eliminada por el gobierno de Macri en 2015. Cuando vuelven los kirchneristas al poder, con Alberto Fernández, vuelve también la norma. Nada más casta que esto. Los que hablan de una lucha contra los privilegios de las élites colocan una norma de tintes feudales. Es tal el nivel de la casta que llega a lo futbolístico. Si no, vean cómo la AFA tuvo de presidente a Julio Grondona por 35 años, hasta que falleció. Si no, seguramente seguiría siendo presidente de la AFA. Ahora está el Chiqui Tapia. Y pasará lo mismo, estará en el poder hasta que diga basta o muera. Y se nota en las últimas acciones, adelantó las elecciones internas y se impuso como presidente. Además, se opone a una modificación sobre los clubes que impulsa el gobierno y te la explico de forma sencilla. La modificación implicaría que los clubes puedan ser asociaciones anónimas y puedan recibir financiación privada, si el club lo elige. No es obligatorio. Con ello podría entrar inversiones privadas que impulsen el fútbol nacional simple y de sentido común. El éxito del gobierno de Milei ha sido acciones en total concordancia con su discurso. Te guste o no, ha llevado a cabo su plan de gobierno a rajatabla, como lo dijo en su campaña electoral. Y se ve que la gente ha preferido una verdad incómoda a una mentira complaciente. Y como dije anteriormente, ha sido clave esa transparencia en la asistencia social, así como también el gradualismo llevado a cabo. Porque a pesar de que el propio Milei ha dicho que el gradualismo condenó al gobierno de Macri, totalmente cierto, y que no es tiempo para gradualismo, sí existe cierto gradualismo en las medidas económicas tomadas. ¿Contradicción? No lo creo. Totalmente alejado de ser contradictorio. Si Milei liberaba todo en diciembre de 2023 apenas asumía el cargo,
En enero o marzo explotaba todo y las profecías de muchos analistas peronistas se cumplían. Tampoco es el gradualismo de Macri, que solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional muy tarde, pero sí es un gradualismo sin pausa y acelerado en concordancia con las metas y la evolución económica. Recuerden que cuando se estancó la inflación en un promedio del 4%, aplazó la suba de tarifas en algunos servicios, permitiendo que la inflación bajara a un 3% en el siguiente mes. Entonces, sin un poder absoluto, sin partido político fuerte, sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, sin tener gobernaciones bajo su ala y con un grave panorama económico, la lucha de Milei contra la casta la va ganando hasta ahora. Quitó los intermediarios de los movimientos sociales sobre las asignaciones del Estado, consiguió aprobar un paquete de leyes sobre la ley base que trajo también la modificación de la ley del trabajo, una reforma electoral con la transparencia de la boleta única, controló los movimientos piqueteros que paralizaban al país y que cobraban por cortar una calle, impulsó un montón de desregularizaciones que hacen al individuo depender menos del Estado y que además impulsa un discurso directamente contra la casta. El cambio que comenzó en diciembre pasado ha sido increíble. Esto sí, tiene mucho por delante. La pobreza es el mayor problema. Si la economía no despega, su gobierno no tendrá segunda oportunidad. Para ti, ¿cuál es el mayor desafío del gobierno de Milei? ¿Sobre qué debe enfocarse ahora? ¿Estará cumpliendo su palabra? ¿Cuál es el panorama de Argentina para los próximos años? Déjame saber tu opinión en los comentarios, comparte y sígueme para más contenido en Así Fue.